Hola, mis queridos. Mi nombre es Isabel Martínez, aunque todos me llaman Doña Isabel. Tengo 73 años, y nací en un pequeño pueblo llamado Tequila, en el corazón de Jalisco. Hoy quiero contarles una historia que he llevado en mi corazón durante más de 60 años. Es algo que nunca había compartido ni siquiera con mis hijos, pero creo que es hora de hacerlo. Si me están viendo ahora, por favor, dejen un me gusta en este vídeo y suscríbanse al canal, porque su apoyo me da el valor de hablar sobre cosas que aún me duelen, aunque hayan pasado tantos años. Antes de empezar, quiero agradecerles a todos, porque esta semana alcanzamos 20,000 suscriptores. Es tanta gente. ¡Qué maravilla! Y como agradecimiento, vamos a regalar 200 pesos al final del mes. Para participar, solo tienen que estar suscritos al canal Cuentos de Abuela, activar la campanita de notificaciones, darle me gusta a este vídeo y comentar desde qué parte del mundo me están viendo. Puede ser de cualquier rincón de México, o incluso de fuera del país. Quiero conocerlos a todos. Bueno, mi historia empieza en 1965, cuando tenía 13 años. Éramos una familia sencilla que vivía en una casa pequeña de 3 habitaciones en Tequila. Mi papá, José, trabajaba como chofer de camión, haciendo entregas por todo el estado de Jalisco. A veces se pasaba días, incluso semanas, fuera de casa. Mi mamá, María, era costurera y se encargaba de arreglar la ropa de las mujeres adineradas del pueblo. Siempre había ropa tendida en las cuerdas del patio. Yo era la cuarta de los 5 hijos, la única niña después de 3 chicos: Antonio, 19 años, Jorge, 17 años, y Carlos, 15 años. Mi papá siempre decía que tener una hija después de 3 varones era una bendición de Dios. Me llamaba su princesita, y siempre llevaba caramelos en su camisa para dármelos cuando regresaba de sus viajes. Me cargaba en sus brazos hasta que tuve 11 años, aunque ya estaba bastante grande. Cuando él estaba en casa, me sentía la persona más protegida del mundo. Pero mi papá empezó a estar en casa cada vez menos. Sus viajes se hacían más largos y las entregas más lejanas. A veces pasaba 20 días fuera. Y fue durante una de esas ausencias largas cuando todo comenzó a cambiar. Era marzo de 1965, el calor aún era fuerte en Jalisco. Mi mamá había salido a entregar ropa a una clienta, y me dejó en casa con mis hermanos. «Cuida la casa, Isabel», me dijo antes de irse. «Tus hermanos estarán aquí. Pídeles ayuda si necesitas algo». Esa tarde estaba lavando los platos en el fregadero de la cocina cuando sentí que alguien se acercaba por detrás. Era Antonio, el mayor. Se acercó demasiado, de una manera que nunca lo había hecho antes. «Isabel, ya te estás convirtiendo en una mujer, ¿sabías?», dijo con una voz diferente que me dio escalofríos. Intenté alejarme, pero me agarró del brazo. «¿Qué estás haciendo, Antonio?», le pregunté, asustada. «Déjame ir. Estoy terminando los platos». Fue en ese momento cuando entró Jorge en la cocina. Pensé que iba a discutir con Antonio, a defenderme, pero la sonrisa en su rostro me dijo lo contrario. Algo planeaban entre ellos. Carlos apareció poco después, apoyado en el marco de la puerta, con una mirada que nunca había visto antes. «Mamá no volverá hasta la noche», dijo Jorge. «Nadie sabrá». Lo que sucedió en esa cocina esa tarde es algo que aún me da náuseas recordar. Ellos eran mis hermanos, las personas que debían protegerme. Pero ese día, se convirtieron en mis verdugos. Los 3 juntos planearon como si fuera una animal, algo que no era su hermana. Cuando todo terminó, Carlos, el más joven, que solo tenía 15 años, dijo algo que me persigue hasta el día de hoy. «Si cuentas esto, nadie te creerá. Dirán que eres una mentirosa. Que tú lo querías». Me quedé tirada en el suelo de la cocina durante casi 1 hora después de que se fueron. No podía levantarme. No podía dejar de llorar. Cuando finalmente logré moverme, fui directamente al baño. Me duché hasta que se acabó el agua, frotando mi piel hasta que se puso roja, como si pudiera limpiar lo que había sucedido. Cuando mi mamá llegó, pretendí que todo estaba bien. La mentira más difícil que he tenido que decir en mi vida. «¿Todo bien, Isabel?», me preguntó, notando mis ojos hinchados. «Sí, mamá. Solo un dolor de cabeza».
Esa noche cerré la puerta de mi habitación y empujé la cómoda contra ella. Pero no sirvió de nada. Al día siguiente, cuando mi mamá fue al mercado, regresaron. Antonio rompió la puerta con un empujón que apartó la cómoda. No sirve de nada que te cierres, tonta, dijo, con Jorge y Carlos justo detrás de él. Esta casa también es nuestra. Y así comenzó mi infierno personal. Cada vez que mi mamá se iba, cada ausencia de mi papá era una sentencia. Se turnaban. Uno vigilaba por si alguien venía, mientras los otros. Los abusos se volvieron más frecuentes, más violentos. Ya no había excusas, ya no había momentos de paz. Sabían perfectamente cuándo podían actuar. Mi madre siempre tenía la rutina. Los martes y jueves entregaba ropa a las vecinas y luego se quedaba charlando con ellas por la tarde, mientras los sábados iba al mercado y solía estar al menos 2 horas fuera de casa. Sabían que mi papá solo regresaba después de varios días de viaje. Empecé a cambiar. De ser una niña alegre y conversadora me convertí en una sombra. Dejé de comer correctamente, perdí peso, siempre tenía ojeras debajo de los ojos. En la escuela, mis calificaciones cayeron en picada. Yo, que siempre había sido buena estudiante, comencé a obtener malas notas, a faltar a clases. ¿Qué te pasa, Isabel?, me preguntó una vez mi profesora. Siempre has sido tan aplicada. Quería contarle la verdad en ese momento, pero las palabras de Carlos resonaban en mi cabeza. Nadie te va a creer. Y yo misma empecé a dudar de lo que estaba pasando. ¿Había hecho algo para provocarlo? ¿Era mi culpa? Me torturaba con estas preguntas todos los días. En casa, comencé a vestirme diferente. Usaba ropa grande y fea, tratando de esconderme, de hacerme invisible. Me corté el cabello, dejé de sonreír. Hacía todo lo posible para no llamar la atención, pero nada funcionaba. Las cosas solo empeoraron. Un día, después de un abuso particularmente violento, Jorge me sujetó de los brazos mientras Antonio se acercaba a mi cara. Si le cuentas a papá cuando regrese, diremos que tú nos provocaste, que has estado coqueteando con los chicos de la escuela también. Que no sirves para nada. Su manipulación fue cruel, calculada. Sabían exactamente qué decir para mantenerme callada, para hacerme sentir culpable. Incluso comenzaron a inventar historias para mi madre, diciendo que me habían visto hablando con chicos mayores en la esquina. Isabel está coqueteando, mamá, decía Antonio durante la cena. El otro día la vi hablando con un chico que ya trabaja. Mi madre me miraba con desconfianza, preocupada. ¿Es cierto, hija? No, mamá, te lo juro, está mintiendo, insistía Jorge. Lo vimos. Poco a poco, destruyeron mi relación con mi madre también. Ella comenzó a desconfiar de mí, a observarme más, pero no de la forma en que yo necesitaba. Ella vigilaba para ver si no les daba razones a los chicos, para ver si no me comportaba de forma inapropiada. Lo único que me daba fuerzas era pensar en el regreso de mi papá. Cuando él estaba en casa, ellos no se atrevían a acercarse a mí. Mi papá siempre había sido mi protector, mi héroe. Si él supiera. Pero, ¿cómo decírselo? ¿Cómo hacerle creer la verdad? Pasaron los meses, y mi cuerpo empezó a mostrar señales de que ya no podía más. Comencé a tener sangrados fuera de mi periodo menstrual, dolores que me hacían desmayarme, fiebre que iba y venía sin explicación. Una noche, después de un abuso particularmente violento de los 3, comencé a sangrar en abundancia. No era mi menstruación, era algo peor. Sentí un dolor tan fuerte que me desmayé en el baño. Cuando desperté, estaba tirada en el suelo, rodeada de charcos de sangre, sin fuerza siquiera para pedir ayuda. Carlos me encontró así. Vi el pánico en sus ojos. Antonio. Jorge. Vengan, gritó. Creo que esta vez nos pasamos de la raya. Me llevaron a la cama, me limpiaron el baño, me cambiaron la ropa. Estaban en pánico. Si alguien se entera, estamos perdidos, dijo Antonio. Vamos a decir que se cayó por las escaleras traseras. Me dejaron en la habitación, aún sangrando, pero menos. El dolor era insoportable, pero ya no tenía fuerzas para llorar. Solo oraba, pidiendo a Dios que me sacara de allí de alguna manera. Esa noche, por un milagro, que solo puedo agradecer hasta el día de hoy,
Mi papá regresó antes de lo esperado. Se suponía que llegaría al día siguiente, pero logró terminar su trabajo antes. Lo recuerdo entrando en la habitación en la oscuridad para darme el beso de buenas noches, como siempre lo hacía cuando regresaba de un viaje. Recuerdo que encendió la luz cuando se dio cuenta de que algo no estaba bien. Isabel, hija, despierta, me llamó, sacudiéndome suavemente. Su mano tocó las sábanas mojadas de sangre. Dios mío, ¿qué pasó aquí? María, ven ahora mismo. Abrí los ojos con dificultad y vi a mi papá, mi héroe, con los ojos llenos de lágrimas y terror. Traté de sonreír, intenté decirle que estaba feliz de que hubiera regresado, pero solo pude susurrar, papá, ayúdame. Y eso fue lo último que dije antes de desmayarme de nuevo. La desesperación en la voz de mi papá, llamando a mi mamá, el caos que se desató en la casa, el viaje al hospital. Todo eso son partes borrosas en mi memoria. Pero lo que claramente recuerdo es la mirada de mis hermanos cuando me sacaron de la casa, cargada en los brazos de mi papá. Una mirada de terror puro. No por mi salud, sino por lo que vendría después. Sabían que esta vez no habría forma de esconderlo. Llegué al hospital San Elena casi sin vida. Mi presión arterial estaba muy baja, había perdido mucha sangre. Escuchaba las voces de los doctores, como si vinieran desde muy lejos, diciendo cosas que no comprendía del todo. Pero una frase quedó grabada en mi memoria para siempre. Esta niña ha sido víctima de abuso sexual continuo y violento. Necesitamos llamar a la policía de inmediato. La sala de emergencias se convirtió en un torbellino. Mi papá, que siempre había sido un hombre tranquilo, comenzó a gritar, a romper cosas. 3 enfermeras tuvieron que sujetarlo para que no se descontrolara. Nunca había visto a mi papá así. ¿Quién hizo esto a mi hija?, gritaba con desesperación. Mi mamá lloraba en un rincón, en shock, balanceándose hacia adelante y hacia atrás como si fuera una niña asustada. Parecía que no podía procesar lo que estaba sucediendo. Mientras los doctores corrían para estabilizarme, una trabajadora social entró en la sala. Era una mujer joven, de ojos amables y voz calmada. Se acercó a mi cama y tomó mi mano. Isabel, mi nombre es Mariana. Estoy aquí para ayudarte. ¿Puedes decirme quién hizo esto? Abrí la boca, pero las palabras no salían. Miré a mi papá, destruido por el dolor, apoyado contra la pared. Miré a mi mamá, que parecía haber envejecido 10 años en una sola noche. ¿Cómo decirles la verdad? ¿Cómo destruir nuestra familia de esa manera? Finalmente, susurré, fue un grupo de chicos. En el camino de regreso de la escuela. La mentira salió casi sin pensar. No los conocía. Eran de otro pueblo. Mi primera mentira. Sería la primera de muchas que contaría en los próximos meses. Mentiras para proteger a quienes no merecían protección. Mentiras que me corroerían por dentro como un ácido. Estuve una semana en el hospital. Tuve que someterme a una cirugía de emergencia. El doctor dijo que el trauma interno era tan grave que casi pierdo el útero a los 13 años. Me advirtieron que probablemente nunca podría tener hijos. Durante esa semana, no vi a mis hermanos ni una sola vez. Mi papá y mi mamá se turnaban para estar a mi lado, día y noche. Mi papá me sostenía la mano mientras dormía y, cuando despertaba, él estaba allí, con profundas ojeras y una barba sin afeitar. Voy a encontrar a quien hizo esto, princesa, prometió. Aunque tenga que voltear este pueblo de cabeza. La policía vino varias veces. Hacían las mismas preguntas, y yo daba las mismas respuestas vagas. No sabía cómo describir a los atacantes. No sabía de dónde venían. No estaba segura de nada. Los oficiales se miraban entre ellos con desconfianza. Sabían que algo no encajaba. Hija, tienes que ayudarnos, dijo un detective de cabello canoso. Si no dices la verdad, estos hombres podrían hacerle lo mismo a otras chicas. Eso me atormentó. Pensar que mis propios hermanos podrían lastimar a otras niñas, pero al mismo tiempo, ¿cómo podía destruir mi familia? ¿Cómo podía hacerle esto a mi papá? No solo perdería a su hija, sino también a sus 3 hijos. La noche antes de que me dieran el alta, tuve una visita inesperada. Mi mamá había ido a casa a ducharse y mi papá fue a comprar algo de comer en la cafetería del hospital. Estaba sola en la habitación casi una hora.
La puerta se abrió lentamente y Carlos entró. Mi hermano menor, que solo era 2 años mayor que yo, era irreconocible. Estaba delgado, pálido, con profundas ojeras. Parecía haber envejecido años en solo una semana. Mi primer impulso fue gritar, pero levantó las manos en señal de rendición. Isabel, por favor, empezó a llorar, algo que nunca había visto en él. Lo siento mucho. De verdad lo siento. Me quedé en silencio, observando a este chico que había sido parte de mi tormento, ahora reducido a lágrimas frente a mí. Antonio y Jorge dijeron que si no participaba, me golpearían, que no era un hombre de verdad. No quería hacerlo, te juro que no quería. Vete, fue todo lo que pude decir, antes de que papá regresara. Él está sospechando de nosotros, ¿sabes? Ya nos ha preguntado varias veces dónde estábamos ese día. Está preguntando a los vecinos si vieron algo raro. Antonio estaba en pánico. No respondí. Parte de mí quería que mi papá descubriera toda la verdad, que la justicia se hiciera. Pero otra parte sabía que esto destruiría nuestra familia para siempre. No dijiste nada, ¿verdad? Preguntó Carlos, nervioso. Si hablas. Vete, repetí, con más firmeza. No quiero escuchar amenazas. No es una amenaza, dijo mientras se acercaba a la puerta. Es solo que sabes cómo es papá. Si se entera, nos matará. Y se fue, antes de que pudiera responder. Miré la puerta cerrada, con las lágrimas cayendo por mi rostro. Porque lo peor de todo es que tenía razón. Mi papá, siempre tan calmado y amoroso, tenía un límite, y ese límite era mi seguridad. Regresé a casa una tarde de domingo. Mi papá había limpiado y organizado mi cuarto. Compró un nuevo edredón y hasta pintó las paredes de un amarillo claro que siempre me había gustado. Para que sientas que estás en un lugar nuevo, explicó. Un nuevo candado robusto había sido instalado en la puerta. Mi papá me entregó solemnemente la llave. Nadie entra aquí sin tu permiso. Nadie. Los primeros días en casa fueron extraños. Mis hermanos casi no aparecían cuando yo estaba en las habitaciones comunes. Se iban temprano y regresaban tarde, evitando encontrarse conmigo o con mi papá. Mi mamá trataba de actuar con normalidad, como si todo volviera a ser como antes. Me preparaba mis comidas favoritas, me peinaba como cuando era pequeña, intentaba hacerme sonreír. Pero había algo roto entre nosotros. Algo que no sabía si alguna vez se arreglaría. Hija, necesitas comer, insistía, viendo que apenas tocaba la comida. Necesitas recuperar fuerzas. Pero, ¿cómo explicarle que cada bocado era un esfuerzo inmenso, que no sentía hambre, que no sentía nada, solo un vacío enorme? Mi papá extendió su permiso de trabajo. Dijo que no regresaría a la carretera hasta que yo me recuperara completamente y hasta que los culpables fueran capturados. Pasaba días en la estación de policía, hablando con los investigadores, ofreciendo recompensas, haciendo carteles con la vaga descripción que les di de los atacantes imaginarios. Por las noches, se sentaba al borde de mi cama y me tomaba la mano hasta que me dormía. Nada malo te volverá a pasar, princesa, prometió. Nunca más. Pero el daño ya estaba hecho, y vivía bajo el mismo techo. Las pesadillas empezaron casi de inmediato. Me despertaba gritando en medio de la noche, sudando frío, reviviendo cada momento de horror. Mi papá venía corriendo, me abrazaba, intentaba calmarme. A veces me ponía tan nerviosa que necesitaba tomar los medicamentos que el doctor me había recetado. Solo son sueños, hija, me decía mientras me limpiaba las lágrimas. No pueden hacerte daño. Pero no eran solo sueños. Eran recuerdos. Recuerdos que me perseguirían durante décadas. En la escuela, las cosas no mejoraron. Aunque nadie sabía oficialmente lo que había sucedido, los rumores se esparcieron rápidamente como un reguero de pólvora. Los pequeños pueblos tienen grandes orejas y aún más grandes bocas. Mira a la chica que fue atacada, susurraban por los pasillos cuando regresé a clases casi un mes después. Dicen que fueron hombres de fuera del pueblo. Una pandilla completa. Algunos me miraban como si tuviera una enfermedad contagiosa. Otros con una lástima tan profunda que casi resultaba peor. Mis amigas no sabían cómo actuar a mi alrededor, qué decir, cómo comportarse. Comencé a aislarme cada vez más.
Pasaba los recesos sola, sentada debajo de un árbol en el patio, alejándome de las miradas y los susurros. Mis calificaciones, que ya eran malas, empeoraron aún más. Los maestros intentaron ser comprensivos, pero podía ver la frustración en sus ojos. Isabel siempre fue una estudiante prometedora, escuché decir a la directora a una de mis profesoras cuando pasaba por su oficina. Es una pena que todo esto haya sucedido. ¿Será que podrá recuperarse? Mi papá continuaba su cruzada para encontrar a los culpables, cada vez más frustrado por la falta de avances. Mi mamá trataba de mantener la paz, siempre caminando de puntillas, como si temiera que cualquier ruido rompiera aún más nuestra familia ya destrozada. Mis hermanos desarrollaron diferentes estrategias. Antonio, el mayor y líder, actuaba como si nada hubiera pasado. A veces incluso trataba de ser amable conmigo, ofrecía ayuda con la tarea, me preguntaba si quería ver televisión. Me preocupa mucho, hermana, me decía con una falsedad que me daba náuseas. Tenemos que estar unidos en este momento tan difícil. Jorge, el del medio, optó por la distancia total. Pasaba más tiempo fuera de la casa. Consiguió trabajo en un taller de mecánica y solo venía a dormir. Cuando nos veíamos, como durante la cena, no levantaba la vista de su plato. No me decía ni una palabra. Carlos, el más joven, parecía estar tan destruido como yo. Se le notaba que perdía peso. Tenía pesadillas como las mías, saltaba cuando alguien lo tocaba inesperadamente. Varias veces lo vi observándome desde lejos, con los ojos llenos de arrepentimiento y miedo. Una noche, 3 meses después de que me dieran el alta del hospital, escuché una violenta discusión en el cuarto de mis papás. Mi papá rara vez alzaba la voz, así que enseguida me puse alerta. Hay algo raro en toda esta historia, María, gritaba mi papá. ¿No te das cuenta de que estos chicos están actuando de una manera muy extraña? ¿Qué estás insinuando, José? Respondió mi mamá, con la voz temblorosa. Por el amor de Dios, son tus hijos. Y ella es mi hija también, respondió mi papá. Mira a Isabel, mira lo que le hicieron a nuestra hija. Ya no duerme, no come, no sonríe. Esos ojos ya no son los de una niña. Eso fue lo que hizo que todo se viniera abajo. Mi papá comenzó a sospechar. Su instinto protector ya estaba oliendo la verdad detrás de mis mentiras. Carlos casi se desmaya cuando le preguntó dónde había estado esa tarde. Mi papá continuó, Jorge ni siquiera me mira a la cara. Y Antonio. Antonio está agresivo, a la defensiva, todo el tiempo. Hay algo que no encaja en esta historia, María. Mi mamá insistía, estás delirando, José. Es el cansancio, la preocupación. No has dormido adecuadamente en meses. Pero mi papá ya no la escuchaba. Voy a descubrir la verdad, dijo, con una determinación que me hizo temblar. De una forma u otra. Esa noche, después de la cena, mi papá se levantó y se fue. Mi mamá se quedó en la cocina, con una mirada perdida, mientras yo observaba en silencio. Todo había cambiado en la casa. Algo se rompió dentro de mí cuando mi papá decidió que iba a llegar hasta el final. Al día siguiente, todo se desmoronó. Mi papá llegó temprano a casa. Traía consigo un sobre, con el logotipo del hospital. Acabo de regresar del hospital, dijo. Fui a conseguir copias de los exámenes de Isabel. Quería enviarlos a un especialista en la ciudad. Tiró el sobre la mesa del comedor. Los papeles se dispersaron por el suelo. Yo los miré en silencio, sin poder moverme. ¿Sabes qué dice aquí, Antonio? Dijo mi papá, tomando uno de los papeles del suelo. El médico documentó las lesiones de tu hermana con todo detalle. Y lo que dice también es que estas lesiones son consistentes con abuso continuado, durante un largo periodo. No fue un solo ataque, como dijo Isabel. Fueron meses. Mi papá me miró con los ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué mentiste, hija? ¿Por qué protegiste a quienes te hicieron esto? Abrí la boca, pero no pude hablar. Las palabras se me atoraron en la garganta, ahogadas por meses de miedo y vergüenza. Antonio, ella está confundida, intentó intervenir Carlos, de una manera casi temerosa. Los doctores dijeron que el trauma puede afectar la memoria. Cállate, rugió mi papá, perdiendo por completo el control.
Ya escuché lo suficiente de tu boca. ¿Qué necesidad tiene ella de callarse, Antonio? En ese momento, la puerta de la cocina se abrió violentamente, chocando contra la pared. Mi papá estaba allí, con una carpeta de documentos en sus manos, su rostro blanco como un papel. Apártate de mi hija, dijo con voz baja, controlada, pero cargada de una furia que nunca había visto antes. Antonio retrocedió 2 pasos, levantando las manos. Papá, no es lo que piensas. Mi papá tiró la carpeta sobre la mesa del comedor, dejando caer todos los papeles. ¿Sabes qué dice aquí, Antonio? Dijo, levantando uno de los papeles. Estas lesiones que le causaron a Isabel son consistentes con abuso repetido durante meses. En ese momento, el aire en la casa parecía volverse denso, como si el tiempo se hubiera detenido. Todos nos quedamos en silencio, mis hermanos evitando mirarnos entre sí, mientras mi papá seguía observando el papel con una mirada de horror. Mi mamá, parada junto a la puerta de la cocina, también se quedó paralizada. Había algo en su expresión, una mezcla de miedo y culpa que no podía esconder. Sabía lo que había sucedido, aunque tal vez no lo había aceptado completamente. Mi papá la miró, y su voz salió baja, casi rota. ¿Lo sabías, María? ¿Sabías que estos 3 monstruos hicieron esto a nuestra hija y no dijiste nada? Mi mamá no respondió, pero sus ojos se llenaron de lágrimas, mientras se hundía lentamente en una silla cercana. La culpa estaba claramente escrita en su rostro. Yo podía verlo, aunque tratara de esconderlo. Ella había estado demasiado preocupada por lo que estaba pasando en casa como para ver la verdad, demasiado centrada en mantener la apariencia de que todo estaba bien. Mi papá, en cambio, se veía completamente devastado, pero su rabia era más fuerte que la tristeza. ¿Sabes lo que me duele más, María?, continuó, dirigiéndose a mi madre, pero sin apartar los ojos de Antonio. Que tú, como madre, nunca protegiste a tu hija. No notaste lo que estaba pasando debajo de tu nariz. El silencio llenó la habitación, y la tensión se sentía en cada rincón. Fue Antonio quien finalmente rompió el silencio, aunque su voz estaba temblorosa, casi con miedo. Papá, por favor. No es lo que parece. Estás confundido. Ella está traumatizada. No, Antonio, respondió mi papá, su voz un susurro lleno de furia contenida. Lo que veo aquí es claro como el agua. Los doctores han confirmado que esto no fue algo aislado. Fue un abuso constante, y tú fuiste parte de ello. Mi papá, sin pensarlo 2 veces, dio un paso hacia él, y antes de que Antonio pudiera reaccionar, le soltó un golpe directo en el rostro. El impacto fue tan fuerte que Antonio cayó al suelo, sorprendido por la furia de mi papá, un hombre que siempre había sido calmado y controlado. Jorge, que había estado callado hasta ese momento, se levantó de la pared, mirando a su hermano con miedo. La violencia de mi papá había sido tan inesperada que, por un instante, no supe cómo reaccionar. Levántate, Antonio. No tienes derecho a ser mi hijo después de lo que le hiciste a Isabel, gritó mi papá. Eres un monstruo. No te voy a dejar que me destruyas a mí, a mi familia. En ese instante, la puerta se abrió bruscamente. Jorge trató de intervenir, pero mi papá lo detuvo con la mirada. El caos en la casa parecía aumentar cada segundo. Los gritos, los golpes, las lágrimas, todo estaba fuera de control. Mi mamá se levantó de la silla, desbordada por la angustia, y gritó: José, por favor, para allá. Esto no va a arreglar nada, no va a devolvernos la paz. Ya basta, por favor. Es mi hijo también. Pero mi papá no la escuchó. En su mente, solo había rabia, una rabia acumulada durante años que había explotado de repente. Vi cómo su rostro se transformaba, su expresión se endurecía, y su cuerpo temblaba de tanta furia. Y mientras miraba a Antonio, a Jorge y a Carlos, mi papá parecía perder la razón, incapaz de aceptar que sus propios hijos habían sido los que destruyeron nuestra familia. Unos minutos después, Carlos, tembloroso, se acercó y trató de calmar la situación, mientras miraba a mi papá con temor. Papá, por favor, no sigas. No vale la pena. Fue entonces cuando mi papá, respirando con dificultad, dio un paso atrás, y con un suspiro profundo, comenzó a calmarse lentamente.
La habitación quedó en un silencio absoluto. Nadie se movió. Nadie dijo una palabra. Fue Jorge quien, finalmente, rompió el silencio con una voz baja, casi inaudible. ¿Qué vamos a hacer ahora, papá? Mi papá se giró hacia él con una mirada de rabia, pero algo en su rostro cambió. Vi cómo la furia se iba desvaneciendo, y en su lugar comenzaba a surgir la desesperación. La comprensión de que la familia que tanto amaba había sido destruida, y todo por los mismos que había criado y amado. Voy a llamar a la policía, Jorge, dijo mi papá, casi sin voz. Ellos pagarán por lo que hicieron. Lo juro. Esa misma tarde, la policía llegó a la casa. Los oficiales se veían serios, y cuando entraron, su presencia llenó la casa de una tensión palpable. Mis hermanos, como si estuvieran atrapados en una trampa, no dijeron una palabra. Sabían lo que les esperaba, sabían que ya no había vuelta atrás. Yo no pude hacer más que mirar a mi papá, cuya angustia estaba escrita en su rostro, mientras los oficiales procedían a arrestar a Antonio, Jorge y Carlos. Estaba en shock, sin poder asimilar lo que había sucedido. Mi mente no podía aceptar que todo lo que había pasado en los últimos meses era verdad. Mi papá permaneció a mi lado todo el tiempo, sin dejarme ni un segundo. No me importaba que la policía estuviera en la casa, ni que mis hermanos fueran arrestados. No sentía nada más que un vacío, una tristeza profunda que se había apoderado de mí. Todo lo que había vivido, todo lo que había sentido, me parecía tan lejano y tan cercano a la vez. La justicia finalmente estaba aquí, pero ¿a qué precio? Cuando la policía se llevó a mis hermanos, mis papás se quedaron solos, mirando el lugar que alguna vez fue nuestra casa, que ahora estaba llena de silencio y dolor. Ninguno de los dos sabía qué hacer ni qué decir. Yo también me sentía perdida, como si todo lo que alguna vez conocí se hubiera derrumbado en un instante. Esa noche fue la más larga de todas. El caos que había sucedido en casa parecía no haber terminado. A pesar de que mis hermanos ya no estaban, y de que la policía había hecho su trabajo, algo dentro de mí seguía retumbando. ¿Cómo iba a vivir con todo esto? ¿Cómo iba a seguir adelante sabiendo lo que había pasado y lo que ya no tenía remedio? Mi papá y mamá se quedaron en la sala, casi inmóviles, sin atreverse a hablar demasiado. La casa, que antes había sido el centro de mi vida, ahora era solo un vacío lleno de dolor y arrepentimiento. No había risas, no había bromas, no había las conversaciones cotidianas que solían llenarlo todo. Solo el eco de lo sucedido retumbaba en cada rincón, sin escapatoria. Yo me senté en mi habitación, mirando al frente, sin poder pensar en otra cosa que no fuera lo ocurrido. Ya no sabía quién era. Mi identidad, mi familia, todo lo que había conocido, se había deshecho en un solo golpe. El amor que creí que existía entre nosotros, la protección que pensaba que siempre tendría, ahora era solo una mentira. Un mundo de ilusiones rotas. Al día siguiente, la policía volvió a visitarnos. Esta vez, se llevaron a Antonio, Jorge y Carlos. Aunque no se podía negar que todo lo que había sucedido se estaba saliendo de control, sentí una extraña mezcla de alivio y dolor al ver que, finalmente, mi papá podría descansar, al menos un poco. Ya no tendría que estar atrapado en la espera de que mis hermanos, los mismos que me habían destruido, llegaran a casa. Pero ese alivio era efímero. Mi alma aún no encontraba descanso, y el peso de lo sucedido era demasiado grande para cargarlo en soledad. La policía les explicó a mis padres que, debido a la gravedad de los abusos y a las pruebas encontradas, el juicio sería rápido. A pesar de la rapidez con la que todo se movió, mi papá no pudo evitar quedarse con una sensación de impotencia. Al final, siempre había sido él quien había intentado proteger a la familia. Nunca imaginó que los más cercanos a él le harían tanto daño. El día del juicio fue aún más desgarrador. Las imágenes de lo sucedido se proyectaron en mi mente una y otra vez. Vi a mis hermanos, ahora detenidos, con las manos esposadas y las cabezas agachadas. Vi el rostro de mi papá, lleno de dolor, intentando no romperse, pero era obvio que lo estaba pasando mal. Vi a mi mamá, con el rostro agotado, intentando mantener la compostura, pero todo en ella se veía quebrado. Mi familia, la que siempre había creído que era unida, ahora se desintegraba frente a mis ojos. El amor que sentí por ellos, la confianza que deposité,
ahora se convertía en un abismo que no tenía fin. Mis hermanos, esos mismos con los que crecí, los que eran mis compañeros de vida, se habían convertido en los monstruos que habían arruinado todo. El juicio fue un proceso largo y tortuoso. El abogado de mis hermanos intentó negar las pruebas, hacer creer que todo era un malentendido. Pero las pruebas eran irrefutables, y la verdad no podía ser ignorada. Mi madre, en un intento por defender a sus hijos, intentó minimizar la situación, pero era claro que su dolor era tan grande como el mío. No quería enfrentarse a la verdad, y mucho menos verla reflejada en sus propios hijos. Pero el daño ya estaba hecho. Nadie podía revertir lo que había sucedido. El veredicto final llegó tras semanas de incertidumbre. Mis hermanos, Antonio y Jorge, fueron condenados a 12 años de prisión cada uno. Carlos, por ser menor de edad, recibió una sentencia más leve, 6 años en un centro de reclusión juvenil. El juicio no fue fácil, y aunque la justicia finalmente se hizo, la herida que dejaron era tan profunda que nada podría sanar esa parte de mí. Mi papá, aunque parecía aliviado porque al menos ahora sabíamos que los responsables pagarían, no podía dejar de mirarme con tristeza. Me abrazaba cada vez que se acercaba, con la esperanza de que el futuro pudiera ser un poco más amable para mí. A veces sentía que él también cargaba su propio dolor, uno que no podía compartir conmigo, pero que estaba ahí, en sus ojos tristes y en su voz quebrada. Tras el juicio, el silencio en casa fue ensordecedor. Cada uno de nosotros trataba de lidiar con lo que había pasado de manera diferente. Mi mamá comenzó a ir a terapia. Intentó reconstruir su vida, aunque no sabía si podría alguna vez perdonarse a sí misma. Mi papá, aunque se mostraba más tranquilo, también luchaba por encontrar su camino. A veces me quedaba mirando su rostro cansado, preguntándome si alguna vez podríamos volver a ser una familia, aunque fuera de una manera diferente. Yo, por mi parte, seguía siendo una sombra de la niña que una vez fui. La vergüenza y el miedo me perseguían, incluso cuando pensaba que había dejado atrás todo lo sucedido. Pero el camino hacia la recuperación, hacia la paz, parecía tan lejano. La culpa seguía comiéndose mi alma, aunque sabía que no tenía nada de qué culparme. Nadie me había preguntado si quería ser parte de esa pesadilla. Los días pasaban, y la vida en casa lentamente empezó a retomar algo de normalidad. Mi papá volvió a trabajar, y mi mamá, después de mucho esfuerzo, logró sonreír nuevamente. Al principio, esos momentos de alegría me parecían irreales, como si nunca fueran a durar. Pero, poco a poco, empecé a entender que tal vez la vida podía seguir, aunque las cicatrices siempre quedarían. Mi madre me pidió que la acompañara a ver a un sacerdote en el pueblo, alguien a quien había conocido de joven, para que nos ayudara a encontrar la paz. Al principio, me costó mucho aceptar la idea de hablar con alguien, de compartir mis miedos y mis recuerdos. Pero acepté, no porque pensara que sería la solución, sino porque sentí que tal vez había algo que podía aprender de la experiencia. La conversación fue larga, y aunque no me sentí completamente cómoda, pude hablar sobre lo que había pasado. El sacerdote me ofreció palabras de consuelo y, sobre todo, me ayudó a comprender que, aunque mis heridas no desaparecerían, podía aprender a vivir con ellas. No tendría que ser definida por mi pasado, sino por cómo decidiera seguir adelante. Con el paso de los meses, mi vida fue retomando una cierta rutina, aunque las cicatrices seguían, invisibles, marcando cada paso. La terapia que mi madre comenzó a hacer, la ayuda que mi papá seguía buscando en su propia forma de sanar, me enseñaron algo valioso. El tiempo no cura todo, pero nos da la oportunidad de construir algo nuevo sobre las ruinas de lo perdido. Mis hermanos estaban en prisión, y aunque la justicia se hizo, el vacío que dejaron era enorme. Nadie en el pueblo hablaba de ellos. Los 3 habían desaparecido en el sistema, y sus nombres ya no se mencionaban, como si nunca hubieran existido. La gente, en su mayoría, había seguido adelante, pero el pueblo entero sabía lo que había sucedido. Las miradas de compasión a veces me dolían más que cualquier palabra. Había momentos en los que sentía que la sombra de lo sucedido me perseguiría siempre. En la escuela, los susurros seguían, aunque a un ritmo más lento. Algunos chicos de mi clase se acercaban con cautela, tal vez queriendo ser amables, pero yo sentía que ya no encajaba. Me miraban como si estuviera marcada,
como si mi pasado estuviera escrito en mi rostro, en mis ojos. Intenté concentrarme en mis estudios, en reconstruir lo que había perdido, pero aún me costaba ser la misma niña alegre y despreocupada de antes. Mi papá, sin embargo, estaba decididamente más tranquilo, aunque sus ojos seguían reflejando una tristeza que nunca podría borrar. Durante esos días, me daba cuenta de que no solo yo estaba sanando, sino que él también lo hacía a su manera. Aunque sus gestos eran suaves, cada vez que me veía en la sala de estar, tomando mi taza de café en la mañana, me sonreía con una expresión de paz que no había visto en mucho tiempo. Mi mamá, por su parte, seguía su propio proceso de sanación. No era fácil para ella perdonarse, pero la terapia comenzó a darle algunas herramientas para ver las cosas desde otro ángulo. Nos sentábamos a hablar por las noches, tratando de compartir lo que sentíamos, aunque en ocasiones no encontraba las palabras para expresarlo. No era fácil, y lo sabía. Sabía que siempre tendría el peso de la culpa en su corazón por no haber visto lo que estaba ocurriendo, por no haber protegido a su hija. Pero era evidente que quería enmendar lo que pudiera. Un día, mientras paseábamos por el mercado del pueblo, ella me dijo algo que nunca olvidaré. Isabel, me dijo con voz quebrada, he fallado mucho. Pero he aprendido a vivir con esa culpa. No porque la acepte, sino porque sé que no puedo cambiar el pasado. Lo que puedo cambiar es el futuro. Sus palabras me dejaron pensando. A veces me encontraba mirando el futuro con miedo, no sabiendo cómo vivir en un mundo tan distinto al que conocía, al que pensaba que tenía controlado. Pero en ese momento, entendí que no podía seguir mirando atrás. Vivir en la sombra del pasado no me iba a llevar a ningún lado. Mi mamá, a pesar de todo lo que había pasado, había encontrado su manera de avanzar, y ahora era mi turno. Fue por esa época cuando decidí que no podía quedarme más tiempo en el pueblo. Aunque mi familia trataba de reconstruir nuestra vida, yo sentía que mi alma necesitaba algo más. Algo diferente. Algo que me ayudara a sanar más allá de las paredes de esa casa, que estaba llena de recuerdos dolorosos. Mi mamá no estaba del todo de acuerdo. ¿Vas a dejar todo atrás, hija?, me preguntaba, preocupada. Es que, ¿cómo vas a estar sola después de todo lo que has vivido? Pero yo sentía que necesitaba encontrar mi propio camino. Así que, con mucho esfuerzo y con la bendición de mis padres, decidí mudarme a Guadalajara. Quería estudiar, empezar de nuevo, dejar atrás el pueblo donde todo había sucedido. Mis padres, aunque tristes por verme partir, sabían que esto era lo mejor para mí. Me dieron su apoyo incondicional, aunque no sin preocupaciones. Me ayudarían con lo que pudiera necesitar, pero yo tenía claro que este era el paso que debía dar. Mis primeros días en Guadalajara fueron difíciles. La ciudad era enorme, ruidosa y vibrante, pero yo me sentía como una extraña en un mundo que no entendía del todo. Comencé a estudiar en la universidad, buscando una carrera que me ayudara a entender más sobre el comportamiento humano, sobre la psicología y cómo ayudar a las personas que habían pasado por experiencias traumáticas como yo. Lo que más me atraía de esa carrera era la idea de poder darles a los demás las herramientas que me había dado mi terapeuta para poder sanar. Quería ser la persona que otros pudieran buscar para encontrar consuelo. Aunque al principio me costó mucho hacer amigos, poco a poco, me fui adaptando. En la universidad, conocí a gente que me aceptaba sin hacer preguntas, sin saber de mi pasado. Fueron ellos los que me ayudaron a ver que no toda la gente iba a mirarme con lástima. A veces, solo se trataba de encontrar el lugar donde uno pudiera sentirse libre de ser quien realmente es. Durante ese tiempo, me di cuenta de que la vida seguía, que podía crear nuevas memorias, y que lo que había vivido no me definiría para siempre. Mi primer año en Guadalajara fue de mucha reflexión. A veces, en las noches, me despertaba sudando frío, atrapada por pesadillas que me devolvían a ese lugar oscuro. Pero también hubo noches en las que, por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. Era un proceso lento, pero estaba avanzando. La ayuda psicológica que seguí buscando en la ciudad, el apoyo de mis nuevos amigos, y las largas caminatas por el centro de Guadalajara, me ayudaron a encontrar un equilibrio que antes parecía imposible. Mi papá me llamaba cada semana, a veces preocupado, a veces simplemente queriendo saber cómo estaba. Te extraño, princesa, me decía. Pero sé que estás en el camino correcto.
Mi mamá, por su parte, comenzaba a encontrar cierta tranquilidad. Aunque nunca olvidaría lo que sucedió, la vida en Guadalajara le dio un nuevo enfoque, un nuevo sentido de propósito. El tiempo pasó, y aunque los recuerdos seguían presentes, me di cuenta de que lo que más me ayudaba a sanar no era huir de ellos, sino enfrentarlos. La vida en Guadalajara me ofreció una nueva perspectiva, un respiro del pasado, y eso me permitió enfocarme en mis estudios y en mi bienestar personal. Encontré consuelo en los pequeños momentos, un café con amigos, una tarde de lectura, el paseo por el parque, y en la gente que me aceptaba tal como era, sin preguntas. Por primera vez en años, comencé a sentirme más cerca de lo que podría llamarse una vida normal. Los primeros meses en la universidad fueron un desafío. Tenía muchas barreras emocionales que superar. En clases, a veces me sentía incómoda, como si todos pudieran leerme la mente, como si mi pasado estuviera grabado en mi rostro, pero pronto me di cuenta de que no era así. A medida que me adentraba más en mis estudios, me descubrí a mí misma, no como la víctima de mi pasado, sino como alguien con la capacidad de sanar y ayudar a otros. Comencé a destacar en las materias de psicología, especialmente en aquellas que trataban sobre el trauma y la recuperación emocional. Sentí que había encontrado mi propósito, algo que me conectaba con los demás de una manera profunda. Un día, mientras trabajaba en un proyecto para mi curso de psicología del trauma, decidí escribir sobre mi propia experiencia. Al principio, me costaba mucho poner las palabras en el papel, como si cada frase me arrancara algo de adentro. Pero, poco a poco, la escritura se convirtió en una forma de liberar mis pensamientos, de poner en orden todo lo que había pasado. Escribir sobre lo que había vivido, sobre las cicatrices emocionales que arrastraba, me permitió verlas no como una carga, sino como una parte de mi viaje. Y aunque aún sentía dolor por todo lo que había ocurrido, comencé a comprender que ese dolor también me había dado una fuerza que no sabía que tenía. A medida que avanzaba en mis estudios, también me acercaba a otros compañeros que compartían mis intereses en la psicología. Uno de ellos, Raúl, un compañero de clase, se convirtió en un apoyo invaluable. Al principio, lo veía solo como un compañero de estudios, pero pronto descubrí que había más en él de lo que inicialmente pensé. Raúl era una persona muy sensible y empática, alguien que entendía, sin que yo tuviera que explicarle mucho, el sufrimiento que había atravesado. A medida que pasaban los meses, nuestra amistad se fue fortaleciendo. Me sentía cómoda a su lado, sin miedo de que me juzgara. Un día, después de una larga jornada de clases y trabajo en la biblioteca, Raúl me invitó a dar un paseo por el parque, como una forma de relajarnos después de un día agotador. Al principio, me resistí, porque no quería hablar de mis sentimientos. Pero él insistió en que no tenía que contarle nada si no quería. Simplemente era una invitación para pasar un buen rato. Así que acepté, y caminamos por el parque, charlando sobre cosas triviales. Fue en ese momento cuando me di cuenta de algo importante. Podía disfrutar de la compañía de otra persona sin sentirme marcada por mi pasado. Pude reír, relajarme, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que no tenía que cargar con el peso de mis recuerdos. A lo largo de ese año, mi relación con Raúl fue creciendo. No solo compartíamos intereses académicos, sino que también compartíamos nuestras historias personales, nuestros sueños y temores. Me di cuenta de que había algo especial en él, algo que me hacía sentir segura. Aunque había miedo en mí de confiar completamente, empecé a ver que no todos los hombres eran como Antonio, Jorge o Carlos. Raúl era diferente. Me trataba con respeto, me escuchaba sin juzgarme, y lo más importante, nunca me presionaba a ser algo que no era. Con el tiempo, nuestra amistad se transformó en algo más. Empezamos a salir juntos, a explorar la ciudad, a compartir más momentos. Sin embargo, siempre hubo algo en mí que me frenaba, un miedo irracional a que las cosas no salieran bien. Durante mucho tiempo, me pregunté si sería capaz de ser una buena pareja, si podría ser emocionalmente disponible después de todo lo que había vivido. Pero Raúl nunca me presionó. En lugar de eso, me dio el espacio que necesitaba para sanar a mi propio ritmo. Un día, mientras paseábamos por un café en el centro de Guadalajara, Raúl me preguntó algo que no esperaba. Isabel, ¿cómo has hecho para superar todo lo que has vivido? ¿Cómo sigues adelante a pesar de todo lo que te ocurrió?
La pregunta me tomó por sorpresa. Durante tanto tiempo había guardado mis sentimientos para mí misma, había intentado no pensar demasiado en el pasado. Pero, al escuchar su pregunta, me di cuenta de que había llegado un punto en el que sí podía hablar de lo que me había pasado sin que me destruyera. Respiré hondo y le respondí, aunque con algo de temor en mi voz. No lo he superado completamente, Raúl. Pero he aprendido que el pasado no me define. El trauma que viví forma parte de mí, pero no es lo único que soy. Estoy aprendiendo a vivir con él, a encontrar un equilibrio y a mirar hacia el futuro. Raúl sonrió, y por primera vez, sentí que no solo me veía como la persona que había sido, sino como quien había llegado a ser después de todo lo que había pasado. Me veía como alguien con potencial, con una vida por delante, alguien que podía tener un futuro lleno de esperanza. A partir de ese momento, empecé a creer que quizás la vida aún tenía algo hermoso que ofrecerme. Sabía que el camino hacia la sanación sería largo, pero por primera vez sentí que no tenía que recorrerlo sola. Tenía a Raúl, a mis padres, y a mis amigos. Y lo más importante, tenía a mí misma. La Isabel que había sido víctima de circunstancias, pero también la Isabel que había encontrado la fuerza para seguir adelante. Al final de mi primer año en Guadalajara, me sentí más fuerte que nunca. Estaba aprendiendo a vivir, a amar la vida, a abrazar mis cicatrices como parte de mi historia, pero sin dejar que definieran mi futuro. Había descubierto que la recuperación no era lineal, que había días buenos y malos, pero que siempre había esperanza. Cada día era una nueva oportunidad para empezar de nuevo, y eso me daba fuerzas para continuar. El tiempo pasó y, aunque el proceso de sanación nunca fue lineal, sentí que cada paso que daba me acercaba más a la paz. Mi segundo año en Guadalajara fue un desafío en muchos aspectos, pero también un periodo de crecimiento personal. Había aprendido a abrazar mi pasado, a no dejar que me definiera, y a mirar al futuro con la esperanza de que aún quedaban muchos capítulos por escribir en mi vida. La relación con Raúl se fue consolidando. Cada día que pasaba, me sentía más cómoda con él. En muchos momentos, sus palabras y su apoyo fueron lo que me ayudó a recordar que aún podía experimentar felicidad y amor, a pesar de todo lo que había vivido. Sin embargo, aún sentía miedo, un miedo profundo de abrirme completamente, de entregarme sin reservas. No era fácil dejar de lado los recuerdos de los hombres que me habían destruido, y a veces pensaba que no merecía el tipo de amor que Raúl me ofrecía. Un día, durante un paseo por el centro de la ciudad, Raúl me miró fijamente y, con una expresión seria, me preguntó: «Isabel, ¿realmente crees que puedes dejar todo atrás? ¿Crees que puedes perdonarte y seguir adelante?». Esas palabras me hicieron detenerme en seco. Miré a Raúl, y por primera vez, sentí que alguien realmente veía dentro de mí. No solo veía a la Isabel que había aprendido a adaptarse a la vida, sino que también veía a la Isabel que aún guardaba dolor en su corazón, que aún llevaba una carga invisible. Respiré profundamente y respondí con voz temblorosa: «No lo sé, Raúl. A veces siento que nunca podré dejar de cargar con esto. Pero, de alguna forma, me estoy esforzando por perdonarme. No por lo que me hicieron, sino por poder seguir adelante. Porque si no lo hago, estaré atrapada para siempre». Raúl no dijo nada al principio. Solo tomó mi mano con suavidad y caminó a mi lado en silencio. No necesitaba decirme nada más, porque entendía que, en ese momento, el verdadero acto de sanación no era un proceso que pudiera resolver otro ser humano. Era algo que solo yo podía hacer por mí misma. Con el tiempo, me di cuenta de que el perdón no siempre significaba olvidar lo sucedido, sino encontrar una manera de liberarse del peso del resentimiento. Las cicatrices seguían ahí, algunas invisibles, otras más evidentes, pero la forma en que las veía había cambiado. Ya no las veía como marcas de derrota, sino como señales de que había sobrevivido. Aprendí a aceptar que mi pasado formaba parte de mi historia, pero que no era lo único que me definía. Había aprendido a mirar al futuro con una perspectiva renovada, sin miedo a lo que pudiera venir. Al final de ese año, me gradué con honores de mi carrera en psicología. Mis padres vinieron a la ceremonia, y aunque su rostro reflejaba la nostalgia de los años que habíamos perdido, también había orgullo. Ellos sabían cuánto había luchado, sabían que todo lo que había logrado no fue fácil, pero lo había hecho. Y ese día, mientras recibía mi diploma,
Entendí que no solo estaba celebrando un logro académico, sino también una victoria personal. Raúl estuvo allí, observándome con esa mirada que me había dado fuerzas desde el primer día. Cuando todo terminó, se acercó a mí con una sonrisa y me abrazó. «Lo lograste, Isabel. Estoy muy orgulloso de ti». Fue un abrazo cálido, un abrazo que sentí con todo mi ser. No solo me sentía orgullosa de mí misma, sino también agradecida por haber tenido la oportunidad de empezar de nuevo. Después de la graduación, pasaron unos meses, y mi vida en Guadalajara comenzó a sentirse cada vez más estable. Comencé a trabajar en una clínica psicológica, ayudando a personas que, como yo, habían experimentado traumas profundos. Ser parte de ese proceso de sanación de otros me dio una sensación de propósito que no había conocido antes. Ayudar a los demás me permitió sanar más profundamente. Me di cuenta de que mi dolor, aunque intenso, también me había dado la empatía y la comprensión para ayudar a quienes pasaban por experiencias similares. Mi relación con Raúl también continuó creciendo. Sabía que, aunque no era perfecta, lo que teníamos era real. No solo compartíamos momentos felices, sino que también nos apoyábamos en los momentos difíciles. No le temía al futuro, porque ahora sabía que podía enfrentar cualquier obstáculo que se presentara en el camino. A veces, hablábamos sobre nuestros sueños para el futuro. Nos imaginábamos viajando juntos, creando una familia, y construyendo una vida llena de amor y respeto. Un día, mientras estábamos caminando por un parque en el centro de Guadalajara, Raúl se detuvo y, de repente, se arrodilló frente a mí. Me miró a los ojos, y con una sonrisa nerviosa, me preguntó: «Isabel, ¿quieres pasar el resto de tu vida conmigo?». No pude evitar la sonrisa que surgió de mis labios. Era algo que, en mis momentos más oscuros, nunca hubiera imaginado, pero aquí estaba, Raúl pidiéndome que compartiera mi vida con él. Sin pensarlo mucho, tomé su mano y respondí: «Sí, Raúl. Sí quiero». Aquella propuesta fue el cierre de un capítulo difícil, pero también el inicio de uno nuevo. Era la oportunidad de escribir una nueva historia, una historia que no estaría marcada por el dolor, sino por el amor y la esperanza. En ese momento, supe que había logrado algo que parecía imposible. No solo había sobrevivido a mi pasado, sino que también había encontrado la fuerza para vivir plenamente. Con el tiempo, mis padres se mudaron a Guadalajara también, buscando un nuevo comienzo en la misma ciudad que me había dado la oportunidad de sanar. Vivir cerca de ellos fue un consuelo, aunque las cicatrices que compartíamos aún seguían presentes. Pero sabíamos que estábamos juntos, y eso hacía todo más llevadero. Finalmente, cuando me senté a escribir estas palabras, en el umbral de una nueva vida, comprendí algo crucial: la vida no siempre es fácil, y las cicatrices nunca desaparecerán completamente. Pero siempre habrá un camino hacia la curación, un camino lleno de momentos difíciles, sí, pero también de momentos de luz. No importa cuántas veces caigamos, siempre tendremos la oportunidad de levantarnos. La vida, después de todo, siempre sigue adelante.